Hola hermanos, estamos estudiando la Trinidad en el Catecismo de Heidelberg, hoy en la pregunta 25, donde el Catecismo nos hace esta pregunta. ¿Cómo que solo hay un ser divino? ¿Por qué hablas de tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y la respuesta dice, porque esa es la forma en que Dios se ha revelado en su palabra. Estas tres personas distintas son el único Dios verdadero y eterno. Esa es la primera ocasión donde vemos que el Catecismo de Heidelberg cita un texto para su pregunta, y la pregunta empieza con ¿cómo que solo hay un ser divino? Esta es la presuposición necesaria para hablar de la divinidad de las personas de la Trinidad. Tenemos que empezar con la presuposición que hay un solo ser. Eso quiere decir que no hay más de un Dios. No somos triteístas, somos monoteístas como cristianos. Solo hay un Dios. Y podemos mencionar el texto de Deuteronomio 6:4 para defender esto. Ahí nos enseña que hay un solo Dios. También esto nos está enseñando que hay tres personas. Hablamos de un ser, tres personas, y las tres personas son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay muchos versículos bíblicos que podemos usar para defender la postura ortodoxa de toda la iglesia cristiana, que ha sido así por los últimos 2000 años, porque este es el testimonio de la palabra de Dios. Pero mi ejemplo favorito se encuentra en Gálatas capítulo 4 versículo 6, donde nos dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que en ese versículo vemos las tres personas de la Trinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu. En el Antiguo Testamento, la Biblia habla del Espíritu Santo como el Espíritu de Dios. Aquí en este versículo menciona el Espíritu del Hijo. Eso quiere decir que el Hijo es divino, es Dios. También quiere decir que el Espíritu procede tanto de Dios Padre como de Dios Hijo. Así que ahí vemos tres personas, y con eso decimos como cristianos Abba Padre. Es decir, llamamos al Padre de la Trinidad nuestro Padre. No es algún Padre, es nuestro Padre. Somos hijos adoptados. Así que estas son las tres personas de la Trinidad. También quiero mencionar dos herejías antiguas de las cuales tenemos que tener mucho cuidado. El primero se llama moralismo, que es un error muy común. Por lo general, cuando una persona quiere explicar la Trinidad a un niño, quiere utilizar algún ejemplo, pero casi en todas las ocasiones usar un ejemplo como el agua, decir que el agua puede ser hielo, agua o vapor, caes en una herejía, porque estos ejemplos no son perfectos para describir a un Dios eterno. Y el modalismo es cuando decimos que Dios es un ser y una persona que tiene como tres formas de aparecer, tres máscaras. Se puede cambiar de forma, puede aparecer como Padre, puede aparecer como Hijo, puede aparecer como Espíritu Santo, pero es una persona que se manifiesta de tres maneras. Esta es la herejía de modalismo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces cuando los cristianos intentan explicar la Trinidad correctamente, sin querer están describiendo el modalismo. Así que es muy importante recordar, es un ser, tres personas distintas. Y eso que son distintas es muy importante. No podemos confundir entre las personas. La otra herejía de la cual tenemos que tener cuidado es el parcialismo. Esto es decir que las tres personas de la Trinidad se juntan para ser un Dios completo. Cada uno es un tercio de lo que es Dios, y cuando los juntamos, ahí tenemos un Dios. Esta también es una herejía porque niega que, por ejemplo, Dios el Padre es totalmente divino. Niega que Jesús fue divino. Dice que cada uno es un tercio. Y un ejemplo que muchos maestros usan para describir la Trinidad es que es como una familia, el Padre, la Madre y el Hijo.
y que dicen que así es la Trinidad. Pero ahí estamos hablando de cada persona es una tercera parte de la familia. Así que el oso padre no es toda la familia, pero Dios sí es todo Dios. Así que cuando hablamos del Padre, Él es el ser Dios. También con el Hijo es totalmente divino. Así que estos ejemplos caen en la herejía de parcialismo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso de no sin querer estar explicando a las personas una idea herética de qué es la Trinidad. Por eso las fórmulas antiguas son muy útiles para nosotros, porque si usamos las palabras que han sido usadas en la iglesia por todo su tiempo, podemos evitar esos hoyos y no caer en la herejía. Por eso confesamos que Dios es un ser, que son tres personas distintas.